En el vasto e infinito cosmos se esconden misterios que desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Uno de los conceptos más intrigantes es el de los universos paralelos, un enigma que ha cautivado a científicos y soñadores por igual. Pero sobre todo a ustedes, el público. ¿Qué pasaría si existieran realidades alternativas, donde cada elección, cada acción, desencadena una nueva línea de tiempo? Únete a nosotros en este fascinante viaje hacia los rincones más profundos de la teoría de los universos paralelos, en este especial de 1 hora, con los mejores casos relatados en el canal. Soy René Baldo, y esto es Universos Paralelos. Iniciamos este video con la historia de Santiago Salgado. Saludos, quiero compartir mi anécdota que ocurrió muy recientemente y que de hecho tengo pruebas. Soy de Quito, Ecuador. El día viernes 4 de octubre, recibí un mensaje que llamó mucho la atención, pues se trataba de mi ex enamorada, con la cual había terminado ya desde hace 9 años. Ella me escribió lo siguiente: Hola Santi, ¿me mandaste un mensaje hoy? A lo que yo respondí: hola Jojis. Pues no. Y ella dijo: Qué raro. Obviamente recibir un mensaje después de mucho tiempo para solo preguntar eso no era muy lógico, por lo que decidí preguntarle más. Qué raro, ¿por qué preguntas eso? A lo que ella me dijo: Me escribieron hoy a la 1 de la mañana. En el mensaje decía: Hola Azulita. Forma cariñosa en la que nos tratábamos. Que tengas linda noche, que Dios te bendiga. Ya que yo en aquel tiempo era muy cristiano al igual que ella. Pero lo que realmente fue extraño, y por lo cual mi piel se puso de gallina, fue ver que adjuntó una captura de Facebook, del cual fue enviado ese mensaje, pues se trataba de un perfil el cual tenía mi nombre y apellido. Y en su foto, una mía junto a ella, de la cual debo añadir que yo jamás me la había tomado, o al menos que yo no recuerde. Ella me preguntó que qué opinaba, pues pensó que yo solamente tenía un Facebook. Y no se equivocaba, ya que el único Facebook que yo he tenido era del cual nos estábamos escribiendo en ese momento. Por lo que me puse a revisar aquel muro, y no cabía duda de que era mío en efecto, pues ahí había gente que conozco, también había otras que no, pero además habían fotos en las que aparezco, y gente publicando en ese muro. Por lo que me quedé helado, y no sabía qué estaba pasando. Ella insistió y me dijo: ¿Qué piensas? Tratando de buscar respuestas, y de no hacer notar el miedo que tenía en ese momento, le dije: pues tengo 2 teorías. Número 1, que en efecto ese Facebook es mío y por alguna extraña razón no lo recuerdo, y que quizá redacté ese último mensaje pero no le di clic a enviar, y Facebook probablemente tiene un límite de espera y decidió enviarlo, algo que no tiene mucha lógica, pues 8 años después es mucho tiempo. Y número 2, que alguien esté manipulando ese Facebook y te esté haciendo una broma. Sin embargo, esto, aunque parezca más lógico, en realidad no lo es, ya que hay fotos mías e interacciones con gente como si ese Facebook fuera muy normal y siempre haya existido. Al final nos hicimos a la idea de que no hay por qué preocuparse, pues desde aquel día ella ya no ha tenido más mensajes de ese Facebook. Pero yo sigo con la duda de por qué existe ese perfil, con cosas que yo jamás publiqué, o fotos que jamás me tomé. Cabe mencionar que la última vez que aquel Facebook estuvo activo fue en el año 2011, pero ese último mensaje corresponde a 2019. He tratado de buscar la forma de dar con el dueño de ese Facebook, pero lo único que puedo hacer es reportarlo. Pero no tiene sentido hacerlo, ya que aparte de aquel mensaje no ha vuelto a funcionar básicamente. Es un Facebook fantasma, como si le perteneciera a otro yo, y donde probablemente aún mantenga una relación con ella. El árbol de Navidad. Esta historia fue escrita por el suscriptor llamado Someone. Un día, cuando era pequeña, estaba en la casa de mi abuela con mi mamá y mi papá. Cuando llegué a mi casa, entré mientras mi padre todavía estaba fuera. Cuando prendí la luz, vi el árbol de Navidad armado. Pero no estábamos en diciembre, estábamos en julio. Por eso me llamó la atención. Ni yo ni mis padres lo habíamos armado, y éramos los únicos que vivían en la casa. Y al lado del árbol se encontraban muchísimos juguetes. En ese momento pensé que era un regalo de parte de mis padres, así que me puse a jugar con mi madre un buen rato. Después de una media hora me di cuenta que mi padre todavía no entraba, así que salí para ver qué pasaba. En el momento que crucé la puerta, esta se cerró. Pensé que era el viento y seguí. Cuando llegué al garage, mis padres estaban recién bajando del auto.
pero yo los había visto bajar hace mucho tiempo y mi madre ya estaba conmigo adentro. Mi madre me dio las llaves de la casa y me preguntó si podía abrir la puerta. Yo la miré extrañada, pues ella la había abierto y había dejado las llaves adentro. De todas maneras lo hice. Cuando la abrí, no estaba el árbol ni los juguetes, y obviamente tampoco mi madre. Me quedé realmente en shock. Hasta el día de hoy no me explico lo que sucedió. Cuando le digo a mi madre, me dice que esto nunca pasó. Algo muy curioso también es que unos años después, encontré uno de los juguetes con el que estábamos jugando aquel día. Realmente, no sé qué fue lo que pasó. El suscriptor Sorlink también vivió una historia interesante. Era Halloween. Tenía 5 años. Ese día me disfracé de calabaza y mi hermana y mi mamá se disfrazaron de diablitas. Entonces todo iba normal. Pasamos por las casas y pedimos dulces. Mi mamá llevaba cargando a mi hermana que tan solo tenía 2 años. Entonces, en una casa había muchas personas amontonadas porque estaban pidiendo dulces. Y yo, emocionado, me dirigí a la casa junto a mi mamá y a mi hermana. Mientras esperábamos a que abrieran y nos dieran los dulces, yo me hice bolita en mi traje de calabaza. Y de repente, ya no escuchaba las voces de las personas que estaban ahí. Entonces me levanté y ya no había nadie. Entonces giré para decirle a mi mamá que por qué se habían ido todos. Y justo cuando hice esto, me percaté que a la señora a la que le estaba hablando no era mi mamá, sino que era otra señora vestida igual que mi mamá y con una niña en sus brazos de la misma edad, que no era mi hermana. En ese momento me asusté demasiado. Recuerdo que me fui solo y recorrí toda la calle en la que estaba, pero no encontraba a mi familia. Cuando me rendí me las arreglé para entrar a mi casa y ahí esperar a que regresaran mis papás. Siempre que les cuento esta historia, mi mamá me dice que nunca pasó y que yo siempre estuve a su lado y que en ningún segundo nos separamos. Nunca he encontrado una explicación lógica para lo que sucedió, o tal vez cambié la realidad. Cancún, Quintana Roo, México. Este es el caso de la familia Gómez. Un día como cualquier otro, los Gómez decidieron salir a dar un paseo por los maravillosos cenotes que se encuentran en la región. Lo que no sabían es que estaban a punto de vivir una de las experiencias más extrañas de su vida. En un intento por conocer un área poco concurrida por turistas, viajaron con la intención de llegar a un cenote en el poblado de Tres Reyes, ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas. Con un pequeño mapa dibujado en una hoja, emprendieron la aventura. Para ello rentaron una camioneta y a las 7 de la mañana salieron de casa. Después de 3 horas de camino, comenzaron a sospechar que estaban perdidos. En el mapa casero, decía que tenía que haber un camino hacia la derecha, justo en donde estaban. Pero ahí no había nada, así que continuaron por alrededor de 30 minutos más y se encontraron con una brecha. Pero esta estaba del lado izquierdo, así que pensaron que el mapa tal vez tenía un error. La familia Gómez tomó este camino y tras 1 hora más de viaje, comenzaron los sucesos extraños. El velocímetro de la camioneta empezó a mover la aguja sin sentido, de un extremo a otro. También los testigos de la temperatura y la gasolina se movían sin razón. Así que el padre de familia, llamado Andrés, detuvo el vehículo pensando en que se trataba de alguna falla mecánica. Ahí todos bajaron de la camioneta y su hija Mirna observó su reloj y para sorpresa de ella, eran tan solo las 8:30 de la mañana. Asustada pensó que solo era una falla, ya que antes de encontrar el camino, el reloj marcaba las 10:30, más 1 hora de camino, tendrían que ser las 11:30 de la mañana. De inmediato le informó a su padre, el cual no creyó y comenzó a reírse, pero al sacar su teléfono, aquel también marcaba las 8:30. La familia comenzó a sentir temor. No sabían qué ocurría. Se encontraban en un lugar desolado. Después de inspeccionar la camioneta, la cual se encontraba todo en orden mecánicamente, la abordaron y continuaron su camino. 1 hora más tarde, sin haber encontrado su destino, decidieron volver, pero los instrumentos de la camioneta continuaban enloquecidos. Salieron de aquel camino a toda velocidad, y todo comenzó a normalizarse.
excepto los relojes de todos los integrantes de la familia, pues marcaban las 6 de la tarde. La familia Gómez estuvo por aproximadamente 8 horas en aquel camino, un lugar donde el tiempo transcurría más lento. Ellos creen que se introdujeron en un universo alterno. La siguiente historia fue enviada por Dani desde Colombia. Hola René, hace mucho vengo siguiendo tu canal y me gusta mucho tu sección de universos paralelos, por lo cual vi tu último video y me animé a escribirte. Hace poco me sucede algo bastante extraño. Todos los días salgo a la misma hora de mi casa, 5:20 de la mañana. Esto para abordar mi ruta escolar, la cual siempre me deja en la puerta del colegio, el cual queda a casi media hora de mi casa, y me voy con las mismas personas que también son estudiantes, por lo que podrás imaginar conozco a todos y cada uno, además del chofer y por supuesto el bus escolar. La semana pasada salí de mi casa 3 minutos tarde. Cabe aclarar que la ruta en la que voy es la primera que sale en la mañana, así que antes de esa no hay ninguna otra. Cuando estuve ahí, me sorprendió el hecho de que el bus escolar fuera otro, y que no tenía las luces verdes que suele tener, ni tampoco los stickers. No me preocupó, puesto que supuse que simplemente lo habían cambiado y ya. Me subí en él, y el chofer, quien también era otra persona, me preguntó: ¿A qué colegio vas? Algo bastante extraño, pues siempre recorre el mismo camino y los dos mismos colegios. ¿Por qué habría de preguntarme algo tan obvio si mi uniforme era de aquel colegio? Le respondí que iba al colegio central. Cuando subí al bus, noté que había demasiados puestos vacíos, lo cual no era normal, pues siempre que yo llegaba, a lo mucho solo había 10 puestos, y ahora había casi 40. Además de eso, los estudiantes que subieron jamás los había visto, eran otros totalmente diferentes, y de mi colegio solo había 4. El bus partió casi vacío hacia los dos colegios, y salió exactamente a las 5:50 de la mañana. Hizo algún cruce diferente, y nos bajaron a todos en el colegio que queda enseguida del mío. Así que me tocaba caminar una distancia demasiado corta para llegar a mi respectivo colegio. Delante mío iban los 4 niños a quienes podían observar claramente, pues íbamos muy cerca, pero al entrar al colegio no los vi. Parecía que se hubiesen esfumado. Quiero decir que si íbamos tan cerca, ¿cómo era posible que no los viera entrar? No los conozco ni nada de eso, pero realmente ¿cómo pudieron haber desaparecido? De todos modos me cercioré para saber si no se habían quedado afuera, pero no era así. Cuando llegué vi la hora en mi celular, eran las 5:55. ¿Cómo iban a pasar tan solo 5 minutos desde mi casa hasta el colegio, cuando la distancia es muy grande? Le pregunté a otro niño para saber que quizá mi celular estaba dañado, pero no, él me confirmó la hora, lo cual me dejó impactada. A las 6:25, hora a la que siempre llegábamos, llegó una compañera a la cual siempre se viene conmigo en la ruta, junto con los otros niños que también se vienen conmigo, y a quienes sí reconozco. Mi compañera me dijo lo siguiente: Oye Daniela, te vi caminando hacia la parada escolar pero no pude alcanzarte. No había llegado la ruta. ¿Cómo llegaste tan temprano? Le dije que me había venido en la ruta blanca. No, ahí no hay ninguna ruta blanca. Oridia Cedeño nos comparte esta inquietante historia. Hola René, me han pasado varios sucesos, pero la verdad no lo había asociado a brechas en el tiempo. Te compartiré una de ellas. Mi familia y yo viajábamos durante todos los años en épocas de vacaciones escolares a diferentes lugares de Venezuela. Hubo una oportunidad en la que viajamos a Mérida. Desde el lugar en donde vivo, que es Bolívar, es casi todo un día de carretera sin hacer escalas. Íbamos de retorno a Mérida a Bolívar, y mi papá decidió hacer todo el recorrido sin detenernos a descansar. Recuerdo que era de noche, y llegamos a un lugar que se llama El Guapo. Esto es un lugar en donde los camioneros se detienen a descansar, y es una especie de estación de servicio, en donde hay un restaurante, y tiene unos baños en la parte de afuera. Mi papá, ya algo cansado del trayecto, dice que va al baño a lavarse la cara, pero el lugar estaba muy solo, y era un poco peligroso, así que mi abuela me dijo: vamos con él, y lo esperamos afuera porque está muy solo y es de noche. Y así lo hicimos. Mi abuela y yo siempre viajamos juntas, y esta era una parada habitual, por lo que conocíamos bien el lugar. Al llegar al baño para esperar a mi papá, habían muchas personas que aparecieron de la nada. Incluso ella me comentó que no sabía de dónde habían llegado tantas personas. Mi papá, que en ese momento tenía una camisa de cuadros azules, salió del baño con un guardacamisas de color verde, por lo que vi que mi abuela puso cara de desconcierto. Así que le preguntó a mi papá que en qué momento se había cambiado la camisa,
y dónde la había guardado. Él la miró con cara de molestia y me dijo, besa la mano y no preguntes. Y yo para ese momento tenía unos 10 u 11 años. Me extrañó porque mi papá era muy cariñoso conmigo y no era una actitud para nada normal en él tratarme de esa manera. Al verme que no le respondía nada, porque no entendía por qué estaba molesto, se enojó y caminó hacia el restaurante donde estaba mi mamá y mi tía, esperándolo con un café. Mi mamá y mi tía lo miraron como si nada hubiera pasado y también estaban algo molestas, pero pensé que era por el viaje tan agotador. Mi abuela seguía sin decir nada, aunque sí notó la diferencia. Continuamos el trayecto hacia Bolívar, y mi papá en todo el transcurso del viaje actuaba y hablaba como otra persona que no era él. Yo me quedé dormida por unos minutos porque estaba agotada, y recuerdo que faltaban unas 6 horas de viaje al menos para llegar. Me desperté sobresaltada porque no me gusta dormir mientras viajo, y cuando me di cuenta, ya estábamos llegando a la casa. Para mí pasó como mucho media hora desde que me dormí hasta que desperté, y como ya sabía el tiempo de viaje, no creía haberme dormido por tanto tiempo. Katy C. Una segunda oportunidad. Katy nos cuenta que en alguna ocasión, mientras se dirigía a comprar comida, se encontró con un ex compañero de la escuela. Al verla, no pudo disimular su felicidad, pero esa felicidad no era como la de alguien que se encuentra con un viejo amigo. Era más fuerte, denotaba un poco de sorpresa. El joven con emoción le preguntó, ¿desde cuándo saliste de tu hospitalización? Pronto la sorpresa de Katy igualó a la del joven. Katy nunca había pasado por una situación así. Confundida, intentó hacerle saber a su ex compañero que jamás había estado hospitalizada, que seguro hablaba de alguien más. El joven, seguro de sí, contestó lo siguiente. ¿En serio? Pero si hasta publicaste en tu Facebook que tu trasplante de pulmón había salido bien. En ese momento, la sorpresa de Katy se transformó en horror. Durante gran parte de su vida, ella había fumado en exceso. Inmediatamente asoció aquella experiencia con su consumo. Estoy bien, le contestó Katy al joven y se fue del lugar. Katy termina la anécdota alegrándose de que al menos en este universo pudo separar ese mal hábito y no hubo necesidad de llegar al quirófano. Esta experiencia dio a Katy la oportunidad de revalorarse ciertas cosas de su vida para llevarla por un camino diferente, como si se le hubiese ofrecido una segunda oportunidad. Hace como unos 3 o 4 años me encontraba en la calle haciendo compras. Mientras esto sucedía, la cabeza no dejaba de dolerme de una manera monstruosa. El dolor me obligó a desviarme y pararme en una farmacia, tratando de encontrar algo que detuviese mi jaqueca. Pero antes de entrar a la farmacia no pude más. Tuve que detenerme a descansar al lado de un pequeño puesto de lotería. Para este punto el dolor era insoportable. Incluso de pronto sentí como mi cabeza se separaba de mi cuerpo. Acto seguido escuché un fuerte golpe y después tuve la sensación de elevarme por encima de los negocios. El recuerdo inmediato que tengo es estar sentada en la banca de un parque que se encontraba frente a un gran hospital, a unos 200 metros de donde originalmente estaba yo. Mientras trataba de averiguar lo que estaba sucediendo, una voz interrumpió mi pensamiento. Toma, Patricia, me dijo un nombre al cual desconocí mientras me acercaba un jugo. Yo lo rechacé y pensé que era alguien que me había ayudado porque quizá me desmayé o algo por el estilo. Fue lo único que pude comprarte. Insistió y le contesté. ¿Perdón? Pero ya me voy para la casa. Me siento mucho mejor. Gracias por su preocupación. El sujeto se acercó y me tomó fuerte de la cintura para ayudar a pararme de la banca. Lo empujé y comencé a caminar desconfiada por la acción del hombre. Estás débil. Acabas de salir de un procedimiento médico. Podrías ponerte mal de nuevo. Me advirtió preocupado. Me quedé pálida. Intrigada me detuve y este sujeto continuó. No es justo que me eches la culpa de lo que pasó. Los dos estamos sufriendo lo mismo. Los dos estamos pasando por lo mismo. ¿Por qué me tratas como un completo desconocido? Sentí la desesperación y la angustia en cada una de sus palabras. Yo a usted no lo conozco. Le dije molesta. Llevamos 20 años juntos. Claro que me conoces. ¿Recuerdas? Desde que la orientadora nos presentó en el colegio aquel 7 de febrero. Tú con esa ropa tan alocada y esos zapatos verdes. Ella dijo que tú podrías ayudarme a adaptarme a la nueva escuela. No pude contestarle porque de nuevo tuve la sensación de levitar. Enseguida abrí los ojos y estaba donde comencé a sentirme mal, justo al lado del puesto de lotería. Cuando abrí los ojos, unas 6 o 7 personas me rodeaban y miraban con preocupación. Qué bueno que abriste los ojos. Dejaste de respirar.
Olía completamente a alcohol, ya que trataron de reanimarme untándomelo con un algodón. Les agradecí diciéndoles que me sentía mejor y me marché del lugar. Al poco tiempo de esta experiencia, platicando con mi madre, comenzamos a recordar anécdotas de mi adolescencia. Entre estas anécdotas, una que sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo estaba por entrar a 9º año. Me encontraba molesta con mis padres porque habían prometido cambiarme de colegio y no lo habían cumplido. En protesta retrasé lo más que pude mi inscripción, esperando que cambiaran de opinión, pero no sucedió. Mi madre me obligó a irme a inscribir. Yo, enojada como acto de rebeldía, me vestí con lo menos combinado que encontré en el armario: pantalón rojo, blusa azul y zapatos verdes. Me dirigí a la escuela a inscribirme, pero al llegar ya era tarde. Habían cerrado las oficinas donde nos matriculábamos. Tuve que regresar a hacerlo al siguiente día. Al estar recordando junto con mi madre esta anécdota, comencé a notar detalles que antes había pasado de largo. El día que llegué tarde, un chico que iba saliendo de inscribirse llamó mi atención. Coincidí después con él en una de las clases. Me gustaba mucho, pero no era correspondida. Él se había enamorado de otra compañera llamada Marta, a la que conoció el día de las inscripciones. Nos presentó a la orientadora. Pidió a Marta le mostrara el colegio, ya que él venía de otro. Comencé a atar cabos y a buscarlo en Facebook. Mi sorpresa llegó al encontrarlo, ver una de sus fotos actuales y confirmar que era el mismo sujeto que me ofreció el jugo, en aquel extraño e inexplicable episodio donde perdí el conocimiento. Patricia actualmente está sola y no deja de preguntarse qué hubiera pasado de haber llegado temprano a inscribirse a 9º año, aquel 7 de febrero, hace 20 años. Luigi Blackside, feliz cumpleaños. ¿A ti? Esto que les comparto ocurrió cuando yo era chico, allá por los años 80. Si son de Argentina, seguramente recordarán que hace tiempo existía una cadena de comida rápida llamada Pumpernickel. Sí, aquella del hipopótamo verde. Me encantaba ese lugar. No solo a mí, a mis amigos también. Todos pedían celebrar allí su fiesta de cumpleaños. Justo en una de estas fiestas, es que me sucedió algo que hasta la fecha no logro comprender. Se acercaba el cumple de Agustina, una niña de mi salón. Todos estábamos invitados y yo estaba muy emocionado por asistir. Debo mencionarles que ya no era una de esas fiestas donde los padres están todo el tiempo ahí, solo te dejan en el lugar y luego pasan a recogerte. Se llegó el día. Mis padres me llevaron al Pumpernickel indicado en la invitación. Bajé corriendo del auto, me despedí y entré al lugar. Habían puesto globos y un gran letrero con el nombre de mi compañera. Ya había otros chicos sentados en las mesas, pero yo no reconocía a ninguno. Imaginé que eran parientes de Agustina o amigos de su barrio. Pregunté por ella. Alguien la señaló. La chica vino hacia mí. Me dio un abrazo y tomó el obsequio. Había un detalle. Ella no era Agustina. Al menos no la que yo conocía. Todos en la fiesta me trataban como si fuera su amigo. Se comportaban extremadamente amables conmigo, ofreciéndome comida. No dejaban de mirarme y de sonreírme. Pero yo no conocía a ninguno de ellos. Pasé de la sorpresa a la incomodidad y luego a la desesperación. Solo quería que llegara la hora de regresar a casa. Cuando mis padres llegaron por mí, me solté a llorar en el auto. Ellos no entendían y no le dieron mucha importancia. No es para tanto, dijeron. Al día siguiente en la escuela todos estaban hablando sobre lo bien que se la pasaron en la fiesta. Agustina se acercó a mí muy molesta y me dijo: ¿Por qué no llegaste? No vuelvo a invitarte a otro de mis cumpleaños. ¿Dónde estuve? Andrea Barenca, los nadadores de las aguas heladas. En esta primavera, mi esposo y yo veníamos de regreso de acampar en Alice Lake, Canadá. Para llegar a casa pasamos por la carretera 99 y a medio camino estaba el malecón de Portucov Marine Park, donde decidimos parar a descansar. Estiramos y también para apreciar el paisaje de montañas y mar. Eran las 7:30 de la noche. Estaba despejado y por terminar el atardecer. Nos estacionamos y caminamos por el muelle. Al iniciar la caminata, a lo lejos se oían focas y pelícanos. Estábamos como a 6 grados Celsius. Se sentía mucho frío. Seguimos caminando y antes de llegar al final del muelle, mi esposo sorprendido me dijo: Mira, amor, hay un grupo de gente nadando a tu derecha. Yo le respondí: ¡Qué bárbaros! Yo no me animaría. Mi esposo dijo: ¡Qué raro que estén ahí! ¿A quién se le ocurre meterse al mar helado a estas horas? Y entonces los observamos por un momento, asombrados por su valentía de estar ahí dentro.
Eran 5 personas, hombres y mujeres, que flotaban en las heladas aguas. Estaban a 20 metros aproximadamente del muelle y sostenían una lámpara con luz verde y otra blanca. Estaban en círculo, solo se veían sus hombros y su cabeza. Estaban platicando y riendo, parecían divertirse. Su tez era morena y su cabello oscuro. En eso, para aprovechar el último momento del atardecer, le dije a mi esposo que si me tomaba una foto captando las montañas y la línea dorada del sol encima de ellas. Tardó menos de 20 segundos en hacerlo. Enseguida volteamos hacia donde estaba el grupo de personas en el mar y extrañamente ya no había nadie, ya no se oían voces. Como si se los hubiera tragado el mar. Mi esposo y yo buscamos con la mirada dónde pudieran estar y no se veía nadie. Incluso rodeamos el muelle para ver si estaban por ahí, si se encontraban bien o saber qué pasó con ellos. Pero nada, no había nadie, ni rastro de que salieron a la superficie. Estuvimos un rato más en el lugar por si algo sucedía, pero nada. Se oscureció y decidimos hacer camino a casa. Fue impresionante lo que vimos y de repente ya no vimos. Ambos quedamos asombrados de ese escenario y a la fecha nos preguntamos qué pasó con ellos, por qué tenían lámparas si aún había luz natural. ¿Cómo esas personas desaparecieron en menos de medio minuto sin dejar rastro? Si se hubieran salido del mar como lo haría cualquier persona, hubieran nadado a la orilla y caminado. Claramente eso les llevaría un buen rato. Además de que nos percataríamos de sus movimientos y por supuesto se habrían hecho notar, y más porque estaban en grupo. Para nosotros, fue algo inexplicable. El esclavo. Esta historia fue compartida por Stephen Sommers. A mi tío le pasó algo muy extraño. Nos contó que hace algunos años él estaba fuera de una tienda tomando con sus amigos, ya que acababan de terminar un partido de fútbol, y que de repente uno de sus amigos se quedó viendo hacia el inicio de la calle muy asombrado. Todos voltearon a ver qué sucedía, y dice que vieron a un hombre altísimo, de piel color muy oscura, corriendo descalzo. Este individuo se les acercó, con la voz entrecortada y tratando de recuperar el aliento para hablar. Mi tío se dio cuenta que su ropa estaba muy gastada, además de que parecía ropa de tipo manta, como la ropa que usaban los esclavos en las películas. Después de que el individuo recuperó el aliento, uno de los amigos de mi tío le ofreció un vaso de cerveza. El sujeto comenzó a señalar hacia el inicio de la calle, y en un idioma que ellos no reconocieron. Lo que lograron entender es que él huía de alguien o de algo, porque el sujeto, al ver que nadie lo comprendía, empezó a hacer un tipo de señas y ruidos, como si un ente o un monstruo lo estuviese persiguiendo. Les dio la mano a todos a modo de agradecerles por el vaso de cerveza, y siguió corriendo. Ellos, anonadados, se miraron entre sí, y al voltear hacia la dirección donde siguió corriendo el individuo, ya no se encontraba, no había nada, ni nadie corriendo. Cabe resaltar que esta era una calle muy larga, y que en segundos nadie podía desaparecer así. Mi tío, siempre que cuenta esta historia, dice que es un hombre que viajó de una realidad a la nuestra. Mi querido René, te contaré algo que le pasó a mi mamá y a mi tía hace unos años al ir a visitar a un primo a León, Guanajuato. Nosotros somos de la Ciudad de México, y ellas decidieron ir de paseo por allá unos días, así que al llegar a León se hospedaron en el Hotel La Estancia, y se percataron que sobre la misma calle había unos cines con 4 salas a tan solo unos 30 metros antes del hotel, ya que entre el hotel y los cines había un pequeño restaurante. Llegada la noche, mi mamá y mi tía decidieron ir al cine a la primera función de las 6:30, y luego esperarían a mi primo en el restaurante para cenar. Cuando llegaron al cine, me cuentan que querían ver la película de la Era del Hielo, que era solo para distraerse. Compraron los boletos en la taquilla y las atendió un señor. Cuando pasaron a la dulcería, se dieron cuenta que estaba el mismo señor y que no había nadie más de empleados. Se les hizo raro, pero nadie dijo nada. Después, cuando pasaron a la sala, también notaron que no había nadie más que ellas, pero pensaron que tal vez por ser temprano y entre semana era normal en provincia. Pero cuando empezó la película, se dieron cuenta que esta película no era la que querían ver, era otra, la de los 13 fantasmas. Salieron para ver si ellas se habían equivocado de sala, pero no, era la sala correcta. Después de un rato en la sala con esa película y totalmente a solas, empezaron a sentirse incómodas, como si algo no estuviera bien, por lo que decidieron salirse del cine. En todo ese tiempo, nunca vieron a nadie más, ni gente ni empleados.
Cuando llegaron al restaurante se lo contaron a mi primo, y él asombrado les preguntó que cuál cine, porque el que estaba junto al restaurante donde mencionaron ellas, mi primo les dijo que había sido cerrado desde hace mucho tiempo y que apenas iban a remodelarlo, que no había nadie ahí y que era imposible. Mi madre y mi tía no cabían de asombro. Incluso le enseñaron los boletos para la función y tenían la fecha de ese día y la película que habían escogido. Pero cuando fueron con mi primo al cine para que él les creyera, efectivamente el cine estaba cerrado y totalmente apagado y casi en ruinas. A mi madre incluso se le bajó la presión del susto. Hasta la fecha, es algo que no se pueden explicar, pero ellas juran que fue real, y mi mamá incluso todavía tiene los boletos de ese cine, en el que vieron algo en otra realidad. No había hablado de esto con nadie, más que con mi hermana y una amiga. Todo ocurrió cuando yo tenía 11 años. Nos encontrábamos de visita en casa de los abuelos. Ellos vivían en un departamento de segundo piso en el centro de la ciudad, que se encontraba junto a un gran estacionamiento, donde los niños del vecindario se juntaban a jugar. Recuerdo que apenas llegamos, pedí permiso para ir al estacionamiento a correr con los vecinos. Por la emoción, no me percaté que un coche estaba a punto de entrar al estacionamiento. Yo iba corriendo, y el auto no llevaba mucha velocidad. Aún así alcanzó a golpearme, y caí. Alcancé a ver que quien iba manejando era una joven. En el asiento del copiloto iba sentado un hombre, y en la parte trasera un par de niñas. La conductora abrió la puerta seguramente para verme y preguntarme si estaba bien, pero yo corrí hacia la casa de mis abuelos asustada y temerosa por recibir algún regaño. Exaltada le conté lo sucedido a mi hermana, quien al verme en buen estado no le dio importancia. Hoy estoy por cumplir 30 años, me he casado y tengo un par de hermosas niñas. Mi abuela falleció hace meses. Hice un viaje a su vieja casa junto a mi nueva familia para dar el pésame a mi abuelo y presentarle a sus nietas. La conmoción por aquel triste momento me tenía un poco distraída. Tal vez por eso no alcancé a percatarme que una pequeña niña corría en dirección del auto, sin poner atención al camino. Pude reaccionar y frenar, pero aún así la rocé. La niña perdió el equilibrio y terminó a un lado del camino. Estaba muy asustada. Inmediatamente apagué el motor y abrí la puerta del carro para preguntarle cómo estaba, pero no me dio oportunidad. Se levantó corriendo con los ojos llorosos y se metió al edificio donde vivía mi abuelo. Ahí mi vista se nubló y comencé a sentir mareos. Las manos me temblaban y sentí que todo a mi alrededor se movía. Estacioné el coche como pude, entré al edificio y pregunté departamento por la niña, pero nadie me dio razón de ella. Al llegar al departamento de mi abuelo, una sensación de vacío me invadió. Recordé la vez que una joven me atropelló en su coche, en el mismo lugar. ¿Qué probabilidad había de repetir ese evento detalle a detalle, pero ahora con Lorelei al volante? El no haber encontrado a aquella pequeña para saber cómo se encontraba solo alimentó su incertidumbre. Juan Toro comparte esta anécdota. Mi nombre es Juan Toro. La semana pasada yo estaba en casa de mi novia. La visité como de costumbre e hicimos de comer. Después vimos una película y ella se quedó dormida en el sillón. Su cabeza estaba en mi hombro, así que decidí llevarla al cuarto y recostarla en la cama, por lo cual la levanté suavemente para que no despertara. La tomé por la cabeza y la cargué. Cuando llegué a su cuarto la cama estaba tendida, así que para no despertarla, la recosté y la cobijé. Me retiré despacio y cerré la puerta, así que fui a la cocina para servirme algo de beber y volver a sentarme en el sillón para continuar viendo la película. Cuando me acerqué, vi su cabeza aún recostada en el borde del sillón. Me asusté muchísimo, así que me devolví al cuarto y abrí la puerta fuertemente y miré la cama. Estaba vacía. Me dirigí al baño para ver si estaba ahí y no lo estaba, así que tomé fuerzas y fui al sillón. Seguía ahí, dormida. Sin tocarla la llamé. Se despertó y me dijo: Amor, ¿por qué me dejaste dormir? Te dije que quería ver la película. Le comenté lo que había pasado y ella manifestó no haber sentido nada y que hace unos minutos aún estaba despierta. Es decir, que para ella solo alcanzó a dormir unos 5 minutos como máximo. Entonces me senté muy asustado tratando de entender lo que había pasado. Hasta el día de hoy no entiendo. Creo que viví la experiencia de alterar la realidad.
Pero eso no es todo. En mi casa, en el comedor había dejado una caja que me habían regalado unos amigos, donde había unas fichas de dominó. Cuando la fui a agarrar se me resbaló y se cayó al suelo. Lo extraño fue que justo cuando caía, no escuché el sonido de la caja chocando contra el suelo, sino que la escuché en otro lado de la casa, más precisamente en la entrada de la casa, justo al lado de las escaleras. Efectivamente, ahí cayó la caja, como si se hubiera abierto una brecha en el suelo en el comedor y se conectara en el techo al lado de las escaleras donde cayó la caja. Este caso de universo paralelo se ha hecho viral en TikTok. Le sucedió al usuario Marcelo González en la ciudad de Mérida, Yucatán. Marcelo trabajó un tiempo como repartidor y es justo realizando esta labor que aconteció lo descrito a continuación. Un día normal de entregas, la aplicación avisó de una muy cerca de donde se encontraba, así que decidió tomarla. Ya con el pedido en su poder, que se trataba solo de un cupcake, tomó la ruta que marcaba el mapa. Para esto, habrían sido como las 9 de la noche. A los pocos metros recorridos, la aplicación marcó camino equivocado y actualizó el punto de entrega. Marcelo, un poco confundido, corrigió su camino, pero comenzó a notar que lo mandaba muchos kilómetros de diferencia con respecto a la primera ubicación. Cada vez estaba más lejos de la ciudad. ¿Quién pediría un solo cupcake a mitad de la nada y tan tarde?, pensó Marcelo. Las dudas comenzaron a invadirle, pero para este punto ya estaba más cerca del lugar de entrega que de su ubicación inicial, así que decidió continuar con la entrega. Su sorpresa, que casi llegando lo recibió, fue un arco que servía como entrada a una antigua hacienda. La aplicación le señaló que había llegado a su destino. Marcelo se sorprendió de lo bien cuidada que se encontraba la hacienda, a pesar de sus años. Además, un detalle que le llamó la atención fue que se encontraba totalmente iluminada por antorchas. Hasta pensó que estaban celebrando algo. Intentó enviarle un mensaje a la persona que solicitó el servicio, pero no tuvo respuesta. Pasaban los minutos y nadie salía a recibirlo. ¿Será parte de una broma?, pensó el joven. También pasó por su mente la idea de que tal vez corría peligro. Había escuchado historias donde utilizaban este método para dañar a la gente. Por un cupcake no vale la pena, y decidió retirarse del lugar. Para este punto ya eran las 11 de la noche. Una vez que salió de la hacienda, su aplicación volvió a actualizar la ruta. Ahora le indicaba que el punto de entrega era donde comenzó inicialmente. Bastante extraño. Aún así, Marcelo decidió terminar la entrega. Llegó con el cliente y le ofreció una disculpa explicándole lo acontecido. Todo quedó ahí. Tal vez solo fue un error de mi celular o de la aplicación, pensó Marcelo. Pasaron los meses y volvió a contar la historia a un grupo de extraños, unos carpinteros que se encontraban realizando labores en su hogar. Cuando estas personas preguntaron a Marcelo el lugar donde se encontraba la hacienda, él contestó que en Cholul. Los rostros de los carpinteros se desdibujaron. ¿El motivo? Este lugar es conocido entre los pobladores como la casona embrujada de Cholul. Marcelo investigó más a fondo el lugar, pero las fotografías que veía en internet eran distintas a como él recuerda el lugar. Así que junto a su hermano decidieron volver. En efecto, el lugar ya no era como lo recordaba, y de las antorchas que iluminaban todo, ni su rastro. Family Aztec nos envía esta extraña situación. Hola René, quisiera compartir mi experiencia. Soy Giovanni. Esto ocurrió hace unos días. Terminando de grabar una canción en el home studio, vimos la hora y ya era muy tarde, por lo que Ernesto decidió irse. Salimos de casa los 3 amigos. Fuimos a dejar a Ernesto a su casa debido al horario, a unos 7 minutos de mi casa. Dejamos al amigo en su casa y justo cuando dimos la vuelta, una fuerte lluvia nos sorprendió. No dudamos y salimos corriendo de vuelta a mi casa a continuar editando la grabación. Debido al aire que llevaba la lluvia, era difícil ver con claridad el camino. Recuerdo claramente que mi otro amigo me dijo, ¿quiénes son? No lo sé, le respondí, y seguimos corriendo. Justo al entrar en mi casa, me sentía muy confundido. No entendía qué estaba pasando. Entonces mi otro amigo me dijo, oye, ¿qué estábamos haciendo parados frente a esa casa? ¿Cómo hemos llegado tan rápido? Entonces me quedó claro, éramos nosotros a los que habíamos visto frente a aquella casa cuando íbamos corriendo. Se me puso la piel de gallina y se hizo un silencio completo por varios minutos. René Verónica, la llamada infinita.
Los saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta es mi historia. Un día me dirigía rumbo a mi hogar. Acababa de salir de la casa de mis padres y me esperaba un trayecto de aproximadamente 20 minutos. Avancé algunos metros y mi esposo me marcó. Yo llevaba mi teléfono vinculado al auto, así que pude responder sin problema. Me dijo que él ya había llegado a la casa y me preguntó dónde estaba yo. Voy saliendo de la casa de mis padres. Recuerda que te había dicho. Contesté. No tardo. Hablamos unos 3 minutos. Me preguntó por mis papás, sobre cómo estaban, sobre qué querían cenar esa noche. Ya saben, ese tipo de cosas. De pronto solo se comenzó a escuchar estática. Y la llamada terminó. No le di importancia y continué mi camino. Ni un minuto había pasado y mi esposo me llamó de nuevo. Cuando estaba a punto de decirle que la llamada anterior se había cortado, él me saluda efusivamente con un Hola, amor. y enseguida me comparte que ya llegó a la casa. Me pregunta que dónde estaba. Yo le contesto que un poco más cerca. Él me pregunta de nuevo. ¿Más cerca de dónde? Le contesté que más cerca de casa. Y curioso, me volvió a preguntar a dónde había ido. Yo desconcertada le dije que dejara de bromear, que ya estaba cerca. Él sonaba aún más desconcertado que yo. ¿Fuiste por la cena? Preguntó. No, fui a casa de mis padres. Respondí. A los 3 minutos de nuevo esa extraña estática. Y luego terminó la llamada. Misma situación que la llamada anterior. No pasó otro minuto y volvió a sonar. De nuevo mi esposo. No estoy segura del por qué contesté de nuevo. Tal vez para seguirle el juego en caso de que fuera una broma. O tal vez estaba intrigada por lo que me diría esta vez. Hola, amor, ya llegué a casa. ¿Tú dónde estás? Ahora mi respuesta fue fría. Le repetí todo el diálogo. Él preguntó otra vez por mis padres, por la cena. Siguió la estática y la llamada finalizaba. Antes de que pasara un minuto, de nuevo sonó, pero ya no contesté. Mi esposo llamó insistentemente los minutos siguientes. Yo estaba nerviosa. Él no es alguien que acostumbre a bromear de esa manera. A unas cuadras de por fin llegar a mi hogar, llamó una última vez. Decidí contestar esta vez para compartirle mi molestia. Sí, ya saben lo que dijo a continuación. Hola, amor, llegué a casa. ¿Tú dónde estás? Cuando estaba por llegar, alcancé a ver que mi esposo llegaba también en su coche. ¿No se supone que llegó hace ya varios minutos? Yo continuaba hablando con él por teléfono. De pronto, él bajó del auto y me saludó a lo lejos. No movía los labios, pero la voz al otro lado de la llamada continuaba preguntándome por mis padres y por la cena. Continuaba diciéndome amor. Me estacioné junto al auto de mi esposo. Visiblemente alterada le pedí que se acercara y que escuchara la llamada. Pero cuando se dirigía hacia mí, comenzó otra vez la estática y la llamada se cortó. Llegó a mi ventana y dijo: Hola amor, voy llegando a casa. Como no vi el coche estaba a punto de marcarte, pero recordé que ibas a casa de tus padres. ¿Cómo están? Yo estaba pálida, miré el celular, entré al registro de llamadas y no había ninguna de mi esposo. Él sonrió y me preguntó que qué quería de cenar. Melissa en Colombia. Peligro en otra realidad. Hola René, tengo varias anécdotas que hasta la fecha pensaba que eran solo sueños, pero debido a una experiencia reciente ya no sé si llamarlos sueños, sería lo más adecuado. En este sueño parecía que me encontraba en un viaje de trabajo, pues yo todo lo veía en una perspectiva de tercera persona. En dicho paseo empecé a discutir con una de mis compañeras, lo que nos llevó a una pelea física y al momento de darle un golpe, la dejé inconsciente. Lo raro es que mi otro yo, también al momento de conectar el golpe, se desmayó. En ese momento la recostaron en una camilla y como si yo estuviera conectada de alguna manera a ella, segundos después también quedé inconsciente. Desperté siendo la Melissa a la cual habían recostado en la camilla. Ya no era solo una espectadora, ahora lo estaba viviendo en primera persona, sintiendo todo a flor de piel. René, te juro que era muy real. Tan real como en este momento en el cual me encuentro escribiéndote, pero a pesar de la situación, no me sobresalté. Al fin y al cabo, era un sueño, ¿no? Después de unos momentos en la camilla, salí un rato con mi jefa y su hermana. Lo extraño es que en mi realidad mi jefa tiene un hermano y no una hermana. Fue en ese momento que empecé a notar todo más extraño. Ya no creía estar en un sueño. Terminando el viaje, regresé a lo que pensaba que era mi hogar.
Sin embargo, la casa en donde me encontraba era diferente, aunque no se me hizo muy extraño, pues quizá ya me sentía familiarizada con esa realidad. En nuestra realidad yo tengo 2 hermanas y un hermano, pero en aquel sueño yo vivía con mis padres y 2 hermanos menores que llegaron a la casa conmigo. Al entrar nos percatamos que nuestros padres no estaban, por lo que me dispuse a revisar las habitaciones. Al entrar en la primera, lo único que encontré alrededor de todo el cuarto fueron manchas de sangre. Asustada y preguntando si realmente esto era real o seguía siendo un sueño, llamé a la policía para reportar lo sucedido y la desaparición de mis padres. Esa noche me recosté para dormir con mis hermanos, pero sin poder conciliar el sueño debido a la angustia y el temor que recorría cada parte de mi cuerpo. Decidí llamar a alguien ya que tenía un mal presentimiento, pero al tomar mi celular un auto se estacionó fuera de mi casa. Del auto descendió alguien a quien yo desconocía. El miedo que sentía era cada vez mayor. Me encontraba sudando y llorando en silencio, pensando en los 2 niños que se encontraban conmigo, sin poder creer lo que estaba pasando. Después de unos segundos escuché cómo una camilla era arrastrada hacia la puerta, sintiendo que eran mis últimos segundos de vida. Resignada pedía que por favor eso no fuera real, pero sentía que sí lo era, y lo único que podía pensar era que quizá en la camilla se encontraban los cuerpos de mis padres, o tal vez la traían para poner los nuestros en ella. Cerré fuertemente mis ojos y escuché cómo ponían la llave en la puerta para abrir. Al abrir de nuevo mis ojos, me encontraba en mi habitación, al lado de mi esposo, mirando hacia la puerta de la habitación para comprobar que era mía, pero estaba perdida. Siento que dejé en peligro a 3 personas en esa otra realidad, los 2 niños y mi otra yo, quien quizá despertó sin saber qué sucedía, quizá despertó para morir. La siguiente nos la comparte Kat M. Hace ya varios años, cuando yo tenía entre 6 y 8 años, fui a la casa de mi primo a festejar su cumpleaños o algo así. Él vive en un fraccionamiento, y dentro de él hay un pequeño parque con columpios y todo. Mi mejor amiga de ese entonces también había ido junto a su mamá, ya que su mamá conoce a mi tía, y son buenas amigas. Y aquí es donde comienza lo raro. Estábamos en el parque, y mi amiga se estaba columpiando. Su mamá estaba ahí para que no se fuera a caer, y yo también estaba jugando en el parque. Recuerdo perfectamente que mi amiga se cayó de cara en el columpio, y me había dado un poco de gracia eso. Después de que se cayó, regresamos a la casa para que mi amiga se fuera a lavar. Como 2 años después de eso, le recordé a mi amiga sobre el suceso, y también a su mamá, pero ninguna lo recordaba, y yo insistía sin ningún resultado. No sé si estaban fingiendo su olvido, o si en verdad no lo recordaban, o tal vez esto pasó en alguna línea paralela. Hasta el momento, continúo cuestionándome qué fue lo que sucedió. La siguiente historia es de Catgirl Cavaregui, y dice lo siguiente. Les contaré lo que a mí me pasó. Cuando era pequeña, más o menos de unos 6 años, salí de casa con mi hermana mayor, que para ese entonces tenía unos 15 años. Recuerdo que ella me llevaba de la mano, pero yo me solté, y en eso me atropelló una moto. Recuerdo ver todo borroso, y ver a un perro que me lamía la cara, y en eso desperté. Ya luego estaba en mi casa y mi mamá me puso hielo en el hombro y me llevó al hospital. Recuerdo haberle reclamado a mi hermana por dejar que aquel perro me lamiera, pero ella me dijo que no había ningún perro ahí. En mi mente, a mí me había atropellado una moto de pequeña, o por lo menos eso creía, hasta que en una reunión familiar estábamos contando historias de cosas pasadas, y yo quise revivir lo que me pasó, y dije, ¿recuerdan la vez que me atropelló la moto? Todo el mundo se quedó con cara de ¿what? Y mi mamá muy sorprendida dijo, ¿y cuándo fue eso? Y yo dije, recuerdo que estaba con mi hermana, y yo me solté y pasó una moto y me atropelló. Tú hasta me llevaste al hospital, mami. Y ella dijo, bueno, yo olvido muchas cosas, pero si eso hubiese ocurrido, no lo habría olvidado. Yo dije, mami, ¿estás bromeando conmigo o qué? Y en eso le dije a mi hermana, tú sí te acuerdas, ¿verdad? Y ella me miró y dijo, no recuerdo eso. Así que cerré la boca y desde entonces me he preguntado si eso fue real o fue algún sueño que tuve y que simplemente se me quedó grabado en la memoria. Lo más extraño es que por el hombro donde yo recuerdo que me pasó la moto, siempre ha sido más grande que el otro, como si estuviera inflamado. La siguiente historia la escribió Yakata. Resulta que cuando yo era pequeña, de 3 o 4 años, mi mamá trabajaba en Walmart y terminaba su turno muy tarde. Ella siempre se quejaba que mi papá nunca la iba a recoger. Mi papá era taxista. Entonces una noche mi papá decidió ir por ella. Nosotros no sabíamos. Para esto mi papá no tenía con quién dejarnos, así que simplemente nos durmió a mis hermanos y a mí. Mi hermano tenía 5 y mi hermana tenía 3 o 2 años. Entonces resulta que en algún momento mi hermano se despertó y al no ver a mis papás, se asustó y pensó que nos habían abandonado. Éramos muy pequeños.
Él todo asustado me despertó y yo también me asusté al no ver a mis papás. Entramos en pánico y también despertamos a mi hermana. Al final lo único que se nos ocurrió fue salir de la casa. Yo recuerdo que había una reja grande y recuerdo cómo la cruzamos, con todo y que éramos unos niños. El caso es que empezamos a divagar por la calle, hasta que llegamos a la casa de una amiga de mi mamá. Su casa no estaba tan lejos. Ella nos recogió y nos tranquilizó, y recuerdo que incluso nos dormimos en el sofá unas horas, porque posteriormente ella llamó a mis papás y nos encontraron, y pues a mitad de la noche nos devolvimos a nuestra casa, y en el camino mi papá nos dijo a dónde había ido. Bueno, lo sorprendente es que las cosas sucedieron de hecho muy diferente. Después de algunos años la familia contó esta historia, y nosotros, los hermanos, súper seguros de lo que pasó. Pero mi papá nos contó otra cosa, y es que dice que cuando no nos encontraron, se asustaron mucho y buscaron con los vecinos, pero no hubo resultado, así que estuvieron toda la noche buscándonos, y no nos encontraron. Hasta en un carro con altavoz empezaron a decir que buscaban a unos niños. Mis papás dicen que estuvieron 2 días buscando, hasta que pasaron por una casa donde salió una señora, que decía que habían llegado unos niños a su casa. Y pues sí, éramos nosotros. Y pues nos quedamos impactados al saber que no solo fueron unas simples horas, sino que también esa señora no era amiga de mi mamá como recordábamos. En fin, en serio que yo recuerdo todo a la perfección, pero resulta que no fue así. Mi papá dice que le sorprende que 3 niños tan pequeños hayan podido cruzar la reja de la entrada, ya que era muy alta. Pero aquel recuerdo es el que tenemos en nuestra mente. Alejandro Robles, el último viaje de la abuela. Hacia 1981, mi abuela materna enfermó de hemiplegia. Se paralizó medio cuerpo. Además, sus capacidades intelectuales y cognitivas se fueron deteriorando. Ya era una persona mayor, por lo que quedó postrada en cama. Como constantemente se caía de la cama, los doctores nos recomendaron dejar el colchón a ras del suelo. Mi madre, única hija de mi abuela, junto con mi padre, eran los únicos que velaban por ella. Siempre procuraban que no les faltara nada. Diario entraban a su habitación a hacer la limpieza, a lavarla y a atenderla. Pues bien, mi abuela en su juventud pasó un año viajando por Europa con su papá, mi bisabuelo. Cuando aún tenía cordura, nos maravillaba con todas esas historias tan impresionantes de su estancia por aquellos lugares. Siempre dijo que le había encantado Francia y lo mucho que le hubiera gustado regresar. Cuando comenzó a enfermar y a desvariar, siempre repetía que quería regresar a Francia. Lo repetía constantemente. Un día mi madre estaba subiéndole de cenar y oímos un fuerte golpe. Creímos que se había caído o algo. Subimos deprisa yo y mi madre. Encontramos a mi abuela boca abajo. Aclaró que le era imposible siquiera recostarse de lado, así que nos extrañó verla en esa posición. Regresé a Francia. Repetía sin cesar, pero no era eso. Se le notaba la nostalgia, la felicidad en sus hermosos ojos azules. Como si de verdad hubiera estado allá. Estuve de nuevo allí. Incluso fui a la playa. Por supuesto no le creímos. Mi madre la cargó y la sentó en un sillón de la habitación. Para sorpresa de todos, estaba llena de arena. Arena de playa. También el colchón. No tenía sentido. Estuve de nuevo allí. Incluso fui a la playa. Repitió la abuela mientras abrió una de sus manos y nos mostró un puñado de arena. Raquel García, Paco y Bruno. Hola René, soy de Los Mochis, Sinaloa. Tengo una historia bastante extraña con un gato. Durante mucho tiempo le di vueltas en mi cabeza y no había podido encontrar la explicación hasta que me topé con tus historias sobre universos paralelos. En casa tenemos muchos gatos y cada uno tiene su nombre. Entre ellos había un par que eran hermanos. Se querían mucho, siempre estaban juntos, no se despegaban. Uno se llamaba Paco y era negro con blanco. El otro era Bruno y era blanco con gris. Un domingo me encontraba barriendo al frente de mi casa mientras mi esposo podaba un árbol. Los gatos, Paco y Bruno, jugaban en un lote baldío frente a la casa. Entonces ocurriría la desgracia.
Por la calle una camioneta circulaba a vuelta de rueda. Justo en el momento en el que la camioneta pasaba frente al baldío, Paco atravesó la calle sin percatarse de ella. Yo grité asustada, pero era demasiado tarde. Las llantas de la camioneta pasaron sobre el pobre Paco. Mi esposo corrió a levantarlo, lo llevó a la cochera a esconderlo de su hermano Bruno, que seguía jugando en el baldío. Entré desconsolada a la cocina en busca de algo para poder poner el cuerpo sin vida de Paco. Pero entonces algo ocurrió. Ahí estaba Paco, muy quitado de la pena, jugando por la cocina. ¡Aquí está Paco!, le grité a mi esposo. Entonces, ¿cuál era el gato que atropelló la camioneta? Salgo de nuevo a la cochera, Paco va detrás de mí. Son idénticos, las manchas, los colores, el mismo tamaño. Ahora nos preguntamos cuál era el nuestro, si el vivo o el muerto. De regreso adentro de la casa, Bruno estaba muy extraño con Paco, el vivo. Jamás le mostramos el cuerpo del gato muerto. Habrá pasado cerca de un mes para que Bruno le tomara confianza a este nuevo Paco. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que algo andaba mal. De pronto un día, así como llegó, se fue. Jamás supimos de dónde había llegado este Paco. ¿Tal vez de un universo paralelo? Boscanángel 1806, a vuelta de rueda. Hola, quiero contarte algo que me sucedió hace 20 años. Todo este tiempo le he buscado explicación, pero no la encuentro. Quisiera tener respuestas. Es un sentimiento muy feo no saber lo que sucedió. Mi nombre es Ángel Boscán. Tengo 43 años y vivo en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Mi experiencia es la siguiente. Me encontraba manejando mi automóvil desde un pueblo cercano llamado La Grita. Un amigo me acompañaba como copiloto, pero el cansancio lo tumbó y se quedó dormido. Salimos del pueblo y nos despedía el clásico letrero de «Feliz viaje, vuelva pronto». Ya en carretera no me percaté y caí en un bache. El auto se golpeó muy duro. Maldije y me preocupé por tener que gastar al repararlo al día siguiente. Quedó sonando muchísimo, pero noté que podía continuar avanzando lentamente, a vuelta de rueda. Pasados algunos minutos, el letrero que acabábamos de pasar se apareció de nuevo frente a nosotros. «Feliz viaje, vuelva pronto». ¿Cómo era posible? Conozco muy bien el camino. No tomé ningún atajo. Manejé siempre en línea recta. No era un letrero diferente. Era el mismo que se encuentra al salir de La Grita. Metros delante del letrero estaba el mismo bache en el que había caído hace unos minutos. Di tal volantazo para esquivarlo que hasta mi amigo despertó. Yo continué manejando despacio, y él me preguntaba que por qué vamos a vuelta de rueda. Le explico que caí en un bache. Él, contento con la explicación, vuelve a cerrar los ojos. Lo sé, valiente copiloto. Llegamos a la ciudad, pasé a dejarlo en su casa. Al bajar del auto me pregunta, «Oye, ¿en qué parte dices que se dañó el auto?» Me bajé para mostrarle. No había nada, ni un solo rasguño. Por supuesto, no tuve que mandar a arreglarlo, pero creo que lo hubiera preferido a vivir con esta duda toda mi vida, de no saber lo que me sucedió aquel día. ¿Cómo quisiera tener respuestas? El siguiente relato nos lo escribe una mujer que no dejó su nombre. Hace como un mes fui temprano al mercado para ayudar a cargar las compras de mi mamá. El día era muy bonito y extrañamente relajado. A pesar de que había mucha gente y mucho ruido, el clima era fresco, agradable. Todo iba bien, hasta que llegamos a una verdulería grande, que obvio conozco muy bien, ya que toda mi vida hemos pasado por ahí. En esta ciudad nací, crecí y vivo aquí, así que no hay pierde. Llegamos a esa verdulería y de reojo vi a mi mamá como que entraba a la verdulería, porque me llamó la atención una pared de ladrillos que apareció de la nada frente a mí. En medio de ese muro estaba una puerta blanca, y por lo que estaba mirando, pues me quedé como impactada. Y solo me quedé mirando y mirando, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero esa puerta, esa única puerta, por algo sentía que quería que yo la abriera y entrara por ella, y de verdad había tomado la decisión de hacerlo. Pero cuando iba a caminar hacia ella, logré escuchar a mi mamá que me hablaba, ya molesta porque no la escuché. Mi mamá es muy comprensiva y sabe cuando ocurren cosas fuera de lo normal dentro de la familia. Así que cambió su actitud al ver mi cara. No sé qué expresión tenía yo, pero se dio cuenta que algo no andaba bien. Así que me dijo, «Te hablé varias veces, pero no me escuchaste.
¿Te pasa algo? Yo le contesté, sí, escuché tu voz, pero muy tenue, y me acaba de pasar algo. Mi mamá notó que volteé rápido hacia el camino donde antes estaba el muro con la puerta, que ya no estaba. Mi mamá me dijo, Bueno, me dices cuando regresemos a la casa. No quiero que te escuchen. al volver a casa le conté todo, y mi mamá agradeció de que la haya escuchado a tiempo, para que no cruzara esa puerta. No sé qué hubiera encontrado al otro lado. En parte me quedé con la curiosidad, y en parte de solo pensarlo, me da escalofríos. Y no, nunca más me topé con esa puerta. Yarani nos comparte esta historia. Hace unos días por la mañana, eran las 9:50 am, y realizaba una llamada con mi novio. Pero al momento de que él me marcó, mi celular se descargó, así de la nada, teniendo un 20% de carga aún. Para esto, tomé el celular de mis hijos, en el cual todavía tengo un número que utilizaba anteriormente. Así que le marqué a mi novio en lo que mi otro teléfono se cargaba. Y lo interesante viene a continuación. Pues cuando marqué al número de mi novio, sorpresivamente me respondió una mujer, a lo cual yo guardé silencio, pues no sabía quién era. Del otro lado de la línea se escuchaba, Bueno. así que inmediatamente colgué. Entonces prendí mi celular y le marqué de este, y él respondió. Transcurrieron unos segundos cuando él me preguntó, Oye, amor, ¿con quién estás? y yo le respondí, ¿sola? ¿Por qué? Y él me dijo muy desconcertado, Es que ahorita que me marcaste contestó una mujer. por lo que yo le respondí que no le había marcado, y me dijo, Sí, antes de esta llamada, marcaste y contestó una mujer. Y me dijo, bueno, ¿quién habla? Pero yo no le di mi nombre, solo le pregunté que si estaba Yarani. Y me respondió, sí, Yarani. Y se cortó la llamada. con esto, no me queda duda de que se entrelazaron las llamadas a través de un mundo paralelo, puesto que a la hora que yo marqué y me respondió una mujer, es la misma hora a la que él contestó, y respondió otra mujer que sabía mi nombre. Esta es la imagen de la llamada que hice, ahí está la hora. Y aquí está la hora con la llamada que él recibió. Si quieres enviar tu historia, puedes hacerla a través del correo electrónico que aparece en pantalla, renevaldoparanormal@gmail.com, o también dejar tu historia en la sección de comentarios. Soy Renevaldo, y esto es Universos Paralelos.